empezamos a registrar carreras, nos puede pasar si efectivamente que entramos con un paquete de carreras, de programas de posgrado en general, pero luego queremos incrementar nuestra oferta y es muy pertinente pues evaluar si esta corresponde, si es lo que necesita el mercado, y para eso estuvo la explicación de los estudios que complementan la verificación de esta necesidad y que sustentan la creación de estos nuevos programas. Otra cosa que puede pasar también es que tengamos que actualizar programas que ya existen, y esto hay que estar informándolo permanentemente a SUNEDU, como ustedes bien saben. Pero creo que uno de los procesos más retadores, porque los escuchaba cuando ustedes empezaron a comentar, es precisamente entonces este tema de licenciar nuevos programas. Y es un reto porque ante la coyuntura actual, quizás no sé cuál es la situación de cada uno de ustedes, pero seguramente muchos tenían un paquete en modalidad presencial. Y de pronto cuando llegó la pandemia, pues con mucho entusiasmo ha aparecido normativa que ha complementado y ha puesto en claro cuáles son las modalidades, con qué porcentajes y qué combinaciones de presencialidad tiene cada una y qué retos implica pasar, no solamente ahora en época de pandemia, con la adecuación que todos hemos tenido obligatoriamente que hacer para transformar nuestras carreras presenciales o programas presenciales en general a virtualidad, sino en general, cuando nosotros queremos ya crear un programa, no solo en modalidad presencial, sino con un componente virtual tan potente que se vuelve semipresencial o no presencial a distancia. Entonces, vamos ampliando el espectro de opciones que tenemos y seguramente muchos con entusiasmo están mirando todas estas oportunidades que hay de crear estas carreras para poder atender estos nichos y estos espacios que necesitan no solamente estos programas, sino estas distintas modalidades para dictarlo. Y esto nos lleva pues a revisar un poco esta tabla de contenidos. En primer lugar, lo que es el marco legal, que nos introduce pues en el proceso mismo de cómo hacer una SLM, que es la solicitud de modificación de licencia, y las etapas que tiene, ¿no? Los requisitos que hay, porque hay una serie de requisitos que a medida que nos volvemos más virtuales, quizás son más retadores, y ahora los vamos a compartir. Eso es una de las partes más importantes de la presentación, porque es un know-how nuevo que tenemos que tener a raíz, no solo les decía de la pandemia, sino que ya ha venido para quedarse. En tercer lugar, cómo fluye este proceso de creación de nuevas carreras a nivel interno, y luego cómo es que en una cuarta etapa hay un momento en el cual hay que hacer un proceso externo ante SUNEDU con el famoso expediente que hay que presentar, hasta que finalmente pues llega esa resolución que nos autoriza, nos licencia para poder llevar a cabo ese programa. Entonces, vamos con el primer marco general, que lo voy a pasar muy rápido en realidad, porque corresponde ya un poco a las condiciones básicas que estuvo comentando en esta primera etapa la primera expositora, Maribel, y evidentemente, pues, la ley marco, que es la ley 3220, pero las dos resoluciones que acompañan, que yo quería destacar, que es la 096 y la 105 del Consejo Directivo de SUNEDU, de los años que allí aparecen, 2019 y 2020, que la voy a comentar en un rato, porque esa es la que nos marca la hoja de ruta y la pauta para poder sacar adelante estas carreras en nuevas modalidades, ¿no? Y ya ustedes han comentado la situación actual del licenciamiento que tiene cada uno. Bueno, luego tenemos esta etapa preparatoria, que yo considero que es la más importante, porque luego ya los otros pasos quizás caigan por su propio peso, pero hay un momento en el cual hay que preparar toda la infraestructura, no solamente en términos físicos, sino documentario. Hay que preparar equipos de gestión y hay que capacitar a las personas para poder, pues, generar estas nuevas carreras. Y las modalidades, pues, no se limitan ya solamente a la presencialidad, entendida esa presencialidad
como antes la concebíamos al 100%, tenemos que estar todo el tiempo para poder decir que esa carrera es presencial. No, ahora el concepto ha cambiado. Además, tenemos la semipresencialidad y la no presencialidad, que también se llama en el documento, pues en estas resoluciones ya se aclara bien cuál es el término que se utiliza, que es la no presencial o a distancia, que también no necesita ser 100% no presencial, puede tener un componente presencial que resulta muy valioso, sobre todo porque a veces necesitamos este contacto para interactuar con ese alumno en algún momento específico o para su evaluación, que puede ser en alguna parte del proceso o en la etapa final, ¿no? Bueno, acá esto nos aclara un poquito más. Y en cumplimiento de esas resoluciones que les mostré, sobre todo a nivel de la 096, que ya se aclara que para la presencialidad yo no necesito tener ese 100%, yo puedo tener incluso hasta un 20% de entorno virtual, o sea, de no presencial, y se sigue llamando programa en modalidad presencial. Vale decir, yo puedo tenerlo presencial al 90% y 10% no presencial, igual está en la modalidad presencial. Este concepto es importante porque vino a abrir un espacio para poder permitir entonces que la virtualidad se mantenga en las carreras presenciales como lo estamos haciendo ahora, bueno, ya por la presión absolutamente no presencial, pero va a poder quedarse ese hasta un 20% de componente no presencial, que es tan valioso también para lograr cierto tipo de aprendizajes para cierto tipo de carreras también. Yo no quiero explayarme demasiado, pero entonces presencial admite hasta 20% de virtualidad. Luego tenemos el programa semipresencial, ya va desde ese 20% y yo puedo llegar hasta 70% de virtualidad. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo 50% presencial y 50% no presencial de horas estructuradas en mi programa, pues se llama semipresencial, ¿correcto? Pero llega un punto en el cual ya cuando yo sobrepaso ese 70%, ya pasa a llamarse un programa a distancia. Hay una salvedad cuando se trata de carreras, y por eso hay una diferencia entre 70 y 80, ¿no? Porque dice que para programas de pregrado no puede superar el 80% del total de créditos, esa a distancia. O sea, tiene que haber al menos en carreras ese 20% para poder decir que, para poder dar espacio, y entendemos sobre todo ciertas actividades que requieren esa interacción de modo imprescindible y que resulta también muy valioso, sobre todo, particularmente yo opino, en el proceso de evaluación final para verificar el logro de los resultados de aprendizaje y por ahí en el camino, ¿por qué no también? Entonces, teniendo bien claro estas diferentes modalidades, hay que preparar la institución con todo lo que necesita para poder prestar los servicios en esas modalidades. Y pues la ley se tomó su tiempo en llegar, pero cuando ha llegado ha sido muy clara, porque claro, en la parte presencial caía por su propio peso, por las condiciones básicas de calidad, por el licenciamiento, pero las dudas venían para poder desarrollar programas semipresenciales y a distancia o no presenciales. Entonces, ya ahora las cosas están muy claras y eso también quiero compartirnos. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son esos plus que tiene que tener la institución para poder ofrecer estas nuevas carreras en modalidad semipresencial y a distancia o no presencial previo licenciamiento? Entonces, este proceso implica hacer estas dos cosas que yo les decía. Primero, un proceso interno propio de la creación al interior y luego este otro proceso de externo, que es la presentación del expediente. En este proceso interno es muy importante, me parece chiquito, la verdad, pero no es así tan pequeño. Primero, la formulación de la propuesta, que es la idea de programa que tenemos con el respaldo de un análisis de mercado en donde se evalúe que este programa responde a suplir esa brecha que encuentra entre
lo que el mercado necesita, o sea, demanda laboral, versus la oferta que hay. Y por el otro lado también ver si formativamente hablando hay otras casas que lo están haciendo o hay esa brecha que implica pues que yo como institución puedo cubrir ese espacio y que tiene sentido crear esa carrera con una proyección, porque cuando hacemos las propuestas pues se hacen propuestas a largo plazo, no, los expedientes de licenciamiento piden no solamente los diseños curriculares, los planes curriculares en sí, sino mostrar económicamente que nosotros durante los primeros años vamos a responder y que va a seguir habiendo espacio para poder desarrollar la etapa formativa de esos estudiantes en un número de vacantes que se proyecta, que tiene que estar debidamente sustentado en este análisis. Y que dicho sea de paso, quiero hacer la precisión que cuando ya he hecho la consulta directamente a SUNEDU, pues comprenderán que no, seguramente ya ustedes saben también, no es como antes que teníamos que hacer obligatoriamente generar datos primarios, no, los estudios pueden ser solamente basados en data secundarias, si es que realmente la hay y fuera sólida y fuera pertinente y estuviera en el área de influencia como bien lo ha explicado anteriormente Jorge. Por el otro lado, no solamente es formular la propuesta como idea, sino ya desarrollarla, y esto implica pasar por un diseño curricular acompañado de los presupuestos y del plan. Yo he puesto solo presupuesto porque la ley tiene que ser corto, pero ahí debe decir también el plan de financiamiento. O sea, si esto tiene que ser financiado, ¿cómo lo va a hacer la institución? ¿De dónde va a salir el dinero y el recurso? Porque cada vez que ustedes piden modificar una solicitud de licencia para crear al menos un programa, eso que ustedes dicen que están presupuestando y que van a financiar tiene que cuadrar exactamente con las proyecciones que tiene del plan presupuestal institucional y las proyecciones a nivel institucional. Tiene que haber coherencia porque permanentemente SUNEDU está cruzando esa información que presentamos, tiene todo lo del respaldo y guarda expedientes a los que va sumando lo que nosotros hacemos, ¿no? Y luego, evidentemente, pues tiene que haber una etapa en la cual se apruebe el programa, porque como bien se ha indicado ahora, no podemos presentar un programa que no tiene el sustento y el valor, la validez a nivel institucional de haber sido aprobado por las áreas correspondientes, toda vez que SUNEDU también sabe muy bien por qué instancias se aprueban de acuerdo a la institución. Algunas solamente van hasta un consejo universitario, por ejemplo, otras requieren la aprobación de una asamblea, depende, cada casa de estudios tiene sus formas. Las privadas, las públicas también responden cada una a lo suyo, y esto está bien claro para SUNEDU. Entonces, todo debe estar perfectamente validado. Cuando ya uno presente estos expedientes, tienen que estar con todo armado, los códigos de cursos, tienen que estar también puestos los sistemas de clasificación de creditajes de acuerdo a cómo lo hace la propia institución también. Bueno. Y luego pasar entonces a esta cuarta etapa, que es ese proceso externo en el cual presentamos el expediente. Y aquí es muy valioso pues ya pasar a verificar que en este expediente se hayan incluido todos los documentos que pide SUNEDU, que ahora vamos a ver un poco más al detalle, porque primero quiero dar esta mirada general de cómo es el proceso y luego qué cosas se pueden pedir que vamos a necesitar en este reto que asumimos al crear nuevos programas. Y entonces, primero va a haber que efectivamente verificar que todo haya sido elaborado de acuerdo a como pide SUNEDU, aprobado en las instancias, y al armar ese expediente también hay formas de codificar y de clasificar que respondan a un fácil registro y acomodo de acuerdo a ese ordenamiento que pide por CBC y que a veces nos obliga a duplicar un documento en otra condición cuando es necesario, toda vez que hemos, pues, ya un poco en base a los procedimientos que nos ha tocado vivir, hemos tomado cuenta que muchas veces al asignarse a una persona cada condición,
pues el otro no sabe qué se puso en la otra parte, en la otra condición. Y a veces entonces nos obliga a repetirlo. Sin miedo, hay que volverlo a colocar para que la persona a cargo lo tenga bien a mano. No vale decir, pero yo lo coloqué en la otra condición. No, si se pide y se necesita y amerita en la otra, pues hay que volverlo a armar así el expediente para que esté todo a mano y todo muy expedito para la revisión. Evidentemente, en el camino se pueden generar observaciones que son levantadas y algunas forman parte incluso, como bien se dijo, simultáneamente, antes, a veces después también, pero hay un momento importante también de la visita, que en este caso, bueno, nos ha tocado vivir ya como experiencia la remota y también ver cómo se hace esta presencial, a veces combinada, ¿no? Remota con presencial, sobre todo en virtualidad, en la cual pues sí tiene que haber esta preparación de la visita, qué importante que es que esté todo listo, porque en virtualidad se pasa de un lado al otro muy rápido, tiene que estar todo muy coordinado, con un plan, con horas, con un cronograma que tenemos que cumplir y que se presenta con anterioridad a la SUNEDU, se desarrolla y luego hay una post-visita también. El cierre, que es muy importante, toma a veces un poco más de tiempo, un poco menos tiempo, pero también es importante para terminar de consolidar toda la documentación, que no solamente es lo que se pide, sino medios que SUNEDU utiliza para verificar que lo que se ha presentado pues guarda coherencia y se triangula con otro tipo de información, por ejemplo, una entrevista a una autoridad, luego una entrevista a otro coordinador y con la información escrita, pues todo tiene que guardar coherencia hasta que finalmente pueda llegar pues esta resolución donde se licencia el programa.